¿Alguna vez rechazado por tu propia familia sin entender por qué? ¿Te preguntas por qué personas tan cercanas a tu sangre pueden volverse frías, distantes o incluso hostiles contigo? En Mateo 10:36, Jesús declaró: los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Esta no es solo una advertencia, es una revelación espiritual profunda. A veces es Dios mismo quien permite esa separación, no porque quiera causarte dolor, sino porque sabe que tu propósito no puede florecer en un entorno donde no hay amor, apoyo ni fe verdadera. Hoy veremos cómo el Señor en su soberanía te aleja de familiares que no te quieren, no para herirte, sino para protegerte y posicionarte. Te mostraremos cómo discernir esta obra divina y cómo responder espiritualmente cuando esto sucede. Hay momentos en la vida en los que, sin explicación lógica, comienzas a notar un cambio en la forma en que tus familiares te tratan. Personas con las que creciste, que compartieron contigo lágrimas, risas y momentos que pensaste que eran inquebrantables, de pronto se vuelven frías, distantes, incluso hostiles. No entiendes qué ocurrió, no sabes en qué fallaste, y es precisamente allí donde comienza la intervención de Dios. En Juan 15:2, Jesús dijo: a todo pámpano que da fruto lo limpia para que dé más fruto. Esa limpieza a veces no es interna sino externa. Hay conexiones que Dios corta porque aunque parezcan afecto son estorbo, aunque parezcan amor son ataduras, aunque lleven tu sangre no llevan tu destino. La Biblia está llena de historias donde el rechazo fue la señal inicial de un llamado divino. José fue vendido por sus hermanos. No lo odiaban por lo que había hecho, sino por lo que representaba una visión celestial que ellos no entendían. Lo alejaron, lo arrojaron, lo arrancaron de la familia. Pero ese rechazo fue el comienzo del cumplimiento de su propósito. Porque hay personas que por más cercana que sea, no tiene la capacidad espiritual para sostener lo que Dios está construyendo en ti. Y si Dios no permitiera que te dejaran, tú nunca te atreverías a irte. Por eso el Señor en su soberanía a veces endurece corazones, no para destruir la familia, sino para preservarte a ti. Jesús mismo experimentó ese tipo de rechazo. En Marcos 6:4 declaró: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. Sus propias personas más cercanas no creyeron en él. ¿Te parece casualidad? No lo es. Es parte del patrón divino. Porque cuando eres llamado, muchas veces lo primero que sucede no es la aceptación, sino la separación. Dios no te está castigando cuando los tuyos te sueltan, te está protegiendo. A veces tu crecimiento exige distancia, no porque te creas superior, sino porque no puede florecer donde constantemente te pisan las raíces. Cuando el cielo tiene un plan contigo, incluso el rechazo se convierte en puerta, y esa puerta, aunque dolorosa, siempre te llevará a un destino mejor. ¿Lo estás viendo ahora? Cuando el amor humano interfiere con el propósito divino, Dios actúa con determinación. No importa cuán estrecho sea el vínculo, si ese lazo impide tu avance espiritual, el Señor comenzará a romperlo. Abraham tuvo que separarse de Lot, aunque lo amaba profundamente. Ambos eran bendecidos, ambos prosperaban, pero llegó un punto donde la tierra ya no podía sostenerlos juntos. Génesis 13 nos muestra que la separación fue necesaria para que Abraham pudiera continuar hacia la tierra que Dios le había prometido. Así ocurre cuando cierto lazo
aunque parezcan buenos, comienzan a desviar tu enfoque, tu fe o tu llamado. Dios no actúa por emociones, actúa por propósito. Y si para cumplirlo debe arrancarte de relaciones familiares que te desenfocan, lo hará. Jesús dejó claro que seguirle implicaba decisiones difíciles. En Mateo 10:37 dijo: el que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Esto no es desprecio, es prioridad espiritual. Cuando los afectos humanos se colocan por encima de la obediencia a Dios, se convierten en obstáculo. Y todo obstáculo que se levanta entre tú y la voluntad de Dios será removido. La voluntad divina nunca será negociable para mantener un ambiente emocional cómodo. El Señor no bendice lo que nos ata, bendice lo que nos alinea. Incluso María, la madre de Jesús, tuvo que aprender que el vínculo natural no definía el acceso al propósito. En Lucas 8, 20, 21, cuando le dijeron a Jesús que su madre y sus hermanos lo esperaban, él respondió: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Esa respuesta no fue una falta de respeto, fue una enseñanza. Jesús estaba mostrando que en el reino la obediencia pesa más que el parentesco. El reino establece relaciones espirituales basadas en el compromiso con Dios, no en la sangre compartida. Por eso, si tu crecimiento espiritual está siendo saboteado por quienes deberían apoyarte, no te sorprendas si Dios comienza a crear distancia. No es abandono, es dirección. Porque el Señor sabe que hay afectos que acarician la carne pero debilitan el alma. Y si has sido llamado, Él no permitirá que lo emocional te impida llegar donde solo la obediencia puede llevarte. Cuando Dios comienza a permitir un distanciamiento entre tú y tu familia, no siempre lo notarás de inmediato. No ocurre con estruendo ni dramatismo. Suele manifestarse en detalles aparentemente menores, pero espiritualmente significativos. Las conversaciones dejan de fluir. Los encuentros ya no traen paz. Y en lugar de apoyo, recibes desdén o indiferencia. En ese silencio progresivo, en esa frialdad que se instala sin explicación lógica, Dios está obrando. Porque no todo lo que se rompe es obra del enemigo. A veces es el Señor cortando con precisión quirúrgica aquello que obstaculiza el cumplimiento de su plan. Las escrituras nos muestran que el propósito de Dios muchas veces requiere separación. En Éxodo, Moisés fue apartado desde su nacimiento y criado lejos de los hebreos que luego sería llamado a liberar. No creció entre ellos, no fue formado por ellos, y ese alejamiento fue parte de su preparación. Porque hay conexiones familiares que, si permanecen, distorsionan tu identidad. El Señor permite entonces que esas conexiones se debiliten, que se enfríen, que se disuelvan, no por crueldad, sino por definición. Quien eres en Dios no siempre es comprendido por quienes te conocen desde la carne. Jesús, sabiendo que muchos de sus discípulos enfrentarían ese mismo proceso, advirtió con claridad: el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mateo 10, 21, 22. No dijo que podría pasar, dijo que ocurriría. Porque cuando cargas un llamado, también cargas incomodidad para quienes no lo entienden. Y el rechazo que sientes no es personal, es espiritual. No están reaccionando a ti, están reaccionando a lo que cargas. El espíritu en ti provoca conflicto en quienes aún viven desde la carne. Por eso, cuanto más te alineas con el plan de Dios,
más visibles se vuelven las grietas con aquellos que no comparten tu fe o tu visión. Cuando el distanciamiento se vuelve evidente, muchos caen en el error de tratar de forzar la conexión, insistiendo en recuperar lo que Dios ya está dejando atrás. Pero 1 Samuel 16:1 revela un principio eterno cuando el Señor le dijo a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado? Hay personas que fueron parte de tu vida en una temporada, pero que no están autorizadas para acompañarte en la siguiente. Luchar por mantenerla cerca es rebelión contra un movimiento divino. Dios, en su fidelidad, siempre da señales antes de cerrar una etapa, y si estás atento, las verás. Comentarios hirientes, actitudes de desprecio, falta de interés genuino, burlas a tu fe o a tu llamado. No estás siendo paranoico, estás percibiendo una transición. El Señor está revelando los corazones para que no construyas sobre un terreno que ya no es fértil, porque tu llamado necesita raíces profundas y no pueden crecer en un suelo donde se te desprecia. Por eso, si estás viendo estas señales, no luches contra ellas. Discierne, obedece y camina, porque detrás del rechazo está la redirección. Cuando Dios permite que seas separado de ciertos familiares, tu reacción determinará cuánto aprenderás de ese proceso. No basta con entender el motivo espiritual del distanciamiento, también debes saber cómo actuar cuando ocurre. Muchos caen en la trampa de la amargura, en el deseo de justificar su dolor a través del rencor. Pero el propósito divino nunca se cumple desde la venganza. Jesús, al ser rechazado por los suyos, no respondió con dureza, sino con firmeza espiritual. No suplicó aceptación ni buscó explicaciones, simplemente continuó hacia lo que el Padre le había encomendado. Su ejemplo revela que tu enfoque no debe estar en quien se aleja, sino en lo que viene después de ese alejamiento. En Romanos 12, 17, 18 se nos exhorta: no paguéis a nadie mal por mal. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Esta instrucción no depende de la reciprocidad emocional. Aun si la otra parte no busca reconciliación, tú estás llamado a la paz. No es una paz pasiva que calla injusticia, sino una paz firme que no permite que el veneno del desprecio entre en tu alma. Porque cuando el corazón se contamina con resentimiento, se desajusta la dirección espiritual. Y lo que fue diseñado para liberarte puede convertirse en una nueva prisión si no aprendes a soltar con sabiduría. La obediencia no siempre se manifiesta en grandes actos, a veces se ve en el silencio. El mismo Jesús ante Pilato no se defendió, guardó silencio, porque ya había comprendido que no todos los ataques merecen respuesta. No porque no dolieran, sino porque no eran relevantes para su propósito. Así también debes aprender a callar frente a las críticas, a bendecir incluso cuando no recibes comprensión, a avanzar sin necesidad de vindicación. El verdadero testimonio no es lo que dices de ti, sino lo que tu fruto dice en el tiempo. Efesios 4:31 hasta 32 nos llama a despojarnos de toda amargura, enojo y gritería, y a ser benignos, perdonando como Cristo nos perdonó. No para que los demás cambien, sino para que tú sigas libre. Porque cuando Dios te separa, lo hace para posicionarte, no para dejarte expuesto al desgaste emocional. Y si aprendes a responder con mansedumbre, el proceso no será una herida, será una plataforma. Tu reacción es parte del propósito. Porque no basta con ser apartado, también hay que ser moldeado. El aislamiento no siempre es un castigo. En muchos casos es una antesala del llamado. Cuando Dios decide apartarte, incluso
de tu propia sangre, no lo hace para que te pierdas en la soledad, sino para que escuches con mayor claridad su voz. El desierto en la Biblia nunca fue un lugar de abandono, sino de formación. Moisés fue apartado del pueblo y llevado al desierto antes de recibir su llamado. Elías también fue llevado a un lugar de soledad antes de oír el susurro apacible de Dios. Juan el Bautista creció en lugares desiertos, separado desde joven, y fue allí donde se fortaleció su espíritu hasta el día de su manifestación. Dios sabe que hay voces que deben silenciarse para que la suya pueda ser oída. Y entre las voces más difíciles de callar están aquellas que vienen de la familia. No porque sean malintencionadas necesariamente, sino porque apelan a la emoción, a la memoria, a la costumbre. Pero el llamado no se forma en la comodidad, sino en la separación. Marcos 1:35 nos muestra cómo Jesús mismo buscaba lugares apartados para orar, lejos de las multitudes y de su círculo íntimo, porque hasta el Hijo necesitaba silencio para escuchar al Padre. Ese aislamiento te despoja de la necesidad de validación externa. Ya no buscas aprobación en miradas humanas, porque aprendes a recibir dirección directa del cielo. Es en esa aparente soledad donde Dios te revela lo que otros no pueden ver. Te da estrategias que no se reciben en medio del ruido. Te imparte fuerza que no proviene del entorno, sino del Espíritu. Isaías 30:15 dice: en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. No es una pausa vacía, es una preparación con propósito. Cuando Dios te aleja de quienes no te entienden, está afinando tu oído para lo que viene. No es una pérdida, es una transición. No es el fin de una etapa, es el inicio de una formación más profunda. Porque nadie puede sostener públicamente un llamado que no fue primero construido en privado. Y si Dios te está dejando solo, es porque está a punto de levantarte. La soledad que te rodea ahora es el velo que cubre una gloria que todavía no ha sido revelada. Cuando Dios permite una separación, no siempre lo hace para que esa distancia sea definitiva. Hay conexiones que Él corta para transformar, no para destruir. Relaciones familiares que necesitan pasar por un fuego espiritual antes de poder ser restaurada, porque el amor, cuando no está alineado con el propósito, se convierte en obstáculo. Pero cuando ese amor es purificado, puede volver con mayor fuerza, esta vez como un apoyo verdadero al llamado. La restauración divina no ocurre bajo condiciones humanas. Es el resultado de corazones rendidos, de procesos terminados, de lecciones aprendidas en secreto. En la historia del hijo pródigo, narrada en Lucas 15, la restauración no llegó mientras él seguía cerca de casa, sino cuando se alejó, desperdició su herencia y tocó fondo. Solo entonces, habiendo cambiado internamente, pudo regresar y fue recibido, no por un sistema familiar que exigía explicaciones, sino por un padre que había entendido el valor de dejar ir. El distanciamiento fue necesario para que ocurriera la transformación. La reconciliación solo fue posible porque primero hubo ruptura. Ese principio sigue vigente. Dios a veces separa no por castigo, sino por preparación. Y cuando la obra se completa, Él mismo puede volver a unir lo que una vez se rompió. En Oseas 2:14-15, el Señor habla de atraer al pueblo infiel al desierto, no para reprenderlo, sino para hablarle al corazón. Y añade: le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza. Ese valle fue un lugar de juicio, pero también se convirtió
en un punto de restauración, porque donde hubo dolor también puede haber nueva vida. Dios puede usar la misma distancia que dolió para construir una nueva conexión que honre su propósito. No toda relación rota debe terminar en olvido. Algunas solo están esperando ser tocadas por el tiempo y la gracia de Dios. El Salmo 126 declara: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Esto incluye las lágrimas derramadas por relaciones familiares que se rompieron. Dios no olvida los vínculos que dolieron, ni ignora el sufrimiento de quien fue apartado, pero tampoco permite que ese sufrimiento sea en vano. Si Él lo permitió, lo redimirá. Si lo cortó, lo restaurará cuando sea tiempo. No por obligación, sino por honra. No para regresar a lo mismo, sino para establecer algo nuevo, algo sano, algo guiado por su Espíritu. Cuando el Señor restaura, lo hace de forma completa. No remienda lo dañado, sino que crea algo que antes no existía. Porque no solo se trata de recuperar vínculos, sino de establecer una nueva base, una base donde la fe sea compartida, el respeto mutuo sea cultivado y el llamado sea reconocido. Cuando llegue ese momento, sabrás que no fue tu fuerza la que lo logró, sino su mano. Y comprenderás que el alejamiento no fue pérdida, fue siembra. Y la restauración, la cosecha perfecta de un proceso que solo el cielo pudo orquestar. Hoy tal vez miras hacia atrás y te preguntas por qué ciertos rostros dejaron de acompañarte. ¿Por qué algunas voces que antes te llamaban con afecto hoy guardan silencio? Y mientras te esfuerzas por entender, el cielo ya tiene la respuesta. Dios no está interesado en que seas aceptado, sino en que seas transformado. No te ha llamado para que busques aprobación entre los tuyos, sino para que seas un testigo de su gloria, aun cuando eso signifique caminar en dirección contraria a quienes amas. No es un rechazo, es una separación divina. Y si Él te ha apartado, es porque hay algo que solo puede nacer en la soledad, algo que no puede ser construido mientras sigues atado a quienes no creen en lo que llevas por dentro. Tú no fuiste creado para agradar a todos, fuiste separado para obedecer a uno solo. Y esa obediencia, aunque te cueste vínculos, te dará acceso a dimensiones de fe que no todos están dispuestos a alcanzar. Mira al frente. Ya no pregunte quién no está contigo. Pregunta qué está haciendo Dios contigo. Porque cuando Él limpia tu entorno, es porque quiere llenar tu espíritu. Y cuando te sientas tentado a correr hacia lo familiar, recuerda que el lugar seguro no siempre es el lugar correcto. Este es tu tiempo. Este es el momento en que el Señor empieza a revelarte que no has perdido nada. Lo que parecía ausencia era protección. Lo que dolió fue propósito. Y lo que se cerró era necesario. Ahora levántate con autoridad. No mires más a quienes se alejaron. Mira al que nunca se movió. Él es tu Padre, Él es tu guía, Él es tu hogar, y en Él nada te faltará. ¿Puedes sentirlo? Porque hoy comienza tu verdadera restauración.